En una entrevista al escritor Héctor Rojas Erazo, oriundo de Tolú, Sucre, la periodista Silvana Paternostro supo que en sus encuentros en Cartagena, antes de la publicación de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez auguraba grandes acontecimientos para el país cuando sus coterráneos caribeños empezaran a hablar. Espérate a que los costeños empecemos a hablar, Héctor, le dijo Gabo a su amigo y contertulio, refiriéndose a cuando los costeños empezaran a ser leídos, a ocupar cargos de importancia y a ser reconocidos dentro y fuera del país. Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura, Carlos Vives popularizó el vallenato a nivel internacional y Shakira ha ganado 4 Grammys. Ninguno de ellos necesita explicación y hay muchos más. Pero ¿ha pasado lo que le pronosticaba Gabo a Héctor Rojas Erazo? Álvaro, como dijo Sandra, nos diste una clase ahí, nos explicaste Colombia. La historia de Colombia, sí. Sí, varios de esos temas los habíamos tocado ya aquí en otros programas, ¿no? El del Frente Nacional, el de entonces el surgimiento de la guerrilla como una consecuencia de esa monopolización del poder, pero también el de la tradición civilista de Colombia, que yo creo que fue tu respuesta a, en realidad Colombia no es entonces una tierra próspera para los aurelianos, como dijo Petro. Tú nos dirás después. Yo quería, antes de que nos cuentes qué opinas tú de esta situación con el Caribe, quería decir, tú decías que estos líderes, caudillos o estos aurelianos, al final dicen que fue que no los dejaron hacer nada porque esto. Tú diste ahí una lista de varias razones y yo pensaba en una de las que también hablaste, que es en lugar de reconocer, por ejemplo, o mejor dicho, no pude hacer esto porque no reconocí las limitaciones de la democracia. Y yo creo que fue una cosa muy evidente en ese Consejo de Ministros, porque ahí Petro empezó a hacerle reclamos a todos sus ministros de que no se hacían las cosas, que por qué el viceministro de tal ministerio era uribista, que por qué no se había llevado el Estado al plateado, que eso era diciendo y haciendo, que entonces que porque había corrupción, que porque no se negociaba, que no, que nada de eso era una explicación, pero al mismo tiempo que tenía a Armando Benedetti ahí sentado al lado suyo, que fue su jefe de campaña y que probablemente negoció con ese viceministro uribista, quiero decir, le recibió los votos y esa es la razón por qué esa gente está ahí. Y recibió los votos de algunos organismos del Estado que siguen siendo corruptos y que no funcionan porque tienen toda esa burocracia de esos votos que recibieron, ¿no? Entonces yo pensaba que Petro había dicho muchas verdades en ese Consejo de Ministros, habló también de los cupos parlamentarios y dice cosas que son ciertas, pero la realidad es que él llegó al gobierno dentro de todas esas realidades y no va a poder desaparecer esas cosas de un día para otro. Entonces quería señalar eso, quería también señalar lo de los aurelianos, quería también señalar o más bien resaltar también yo tengo que anotar, Álvaro ya me conoce porque hemos hablado un par de veces y yo me distraigo en las ideas y las anoto y aunque las anoto se me olvidan de todas maneras. Pero bueno, creo que era eso, ¿no? Creo que era la incapacidad de Petro para reconocer que es una gran tragedia, me parece a mí, para reconocer las limitaciones de la democracia, los vicios de la democracia y que en nuestro país son bastante palpables, que los conocemos bien. Eso quería decir y eso, porque se me olvidó lo demás que iba a decir. Y entonces por esa razón te doy paso a ti para que nos cuentes
¿Qué ha pasado? Ya los escritores caribeños han empezado a ser reconocidos, tenemos varios cantantes y bueno, ¿qué ha pasado en Colombia que no se ha podido? Y esa es mi respuesta para la pregunta final de ese video, que no se ha podido consolidar o que no se ha podido aprovechar o que no ha podido dar frutos o que no han podido dar frutos todos esos talentos del Caribe, pero no solamente del Caribe, sino de todo el país que es tan diverso. Pues mira, yo creo que el tema de la región Caribe pues ilustra fielmente yo diría, los desencuentros económicos, sociales, culturales que ha tenido una nación geográficamente tan fracturada como la nuestra. Colombia como nación no es un país fracturado, es un país bastante homogéneo, todos hablamos español, hay unas pequeñas minorías, pero pues todos comemos casi que lo mismo. Y si tú vas a Pasto, allá terminan bailando champeta también y salsa. Y los caleños aprendieron a bailar salsa y hoy nos dan clases de salsa a nosotros y tienen sus festivales de salsa. Colombia es un país diverso culturalmente. Esa es una gran riqueza para el país que yo creo que no hemos sabido valorar internacionalmente. Es evidente que hoy los mejores músicos son los colombianos. O sea, cuando uno mira a Karol G, Shakira, Juanes, yo cuando estaba chiquito me acuerdo que casi todos los músicos que escuchaba eran puertorriqueños, dominicanos y sobre todo venezolanos. Yo nací en Tolú, justo allá donde Héctor Rojas Erazo, y es sorprendente cómo después, ya en los 80, finales de los 80, comienzan a emerger todas estas orquestas de salsa, y hoy, pues evidentemente Colombia es un país que tiene, además de esa diversidad tan importante en términos regionales, también tiene un potencial enorme. Mira tú, por ejemplo, que Karol G, todos estos son paisas, ¿no? Y los paisas, cuando yo estaba chiquito, me acuerdo, ahora hablando de García Márquez, que sacaron la canción esa de los hispanos de 20 años de Macondo, juegan en el aire, bueno. Y yo decía, pero esta musiquita paisa le falta sabor. Y es que fueron muchos costeños que se fueron a Medellín y allá hicieron los hispanos, hicieron varias, después en Bogotá los Tupamaros, los Ocho de Colombia. Y era una música más calmada. Hay que recordar que Lucho Bermúdez y todos estos músicos caribeños, algunos se fueron a Venezuela. Y hoy día lo que uno ve, bueno, la costa tuvo, pues, si te das cuenta, el vallenato, que hoy es un folclore internacional. Tú vas a Uruguay y oyes vallenato, vas a Paraguay, vas a Chile, a Argentina, y recuerdo alguna vez que Macauslan hizo un programa interesante, fue a Alemania y le mostró a los que tenían una fábrica de acordeones cómo se tocaba el acordeón acá, y eran fascinados porque el acordeón es un instrumento monótono, ¿no? No tiene la versatilidad que tiene el piano. Y entonces decía, ¿cómo hicieron ustedes? Pues terminaron bailando y tocando merengues, ¿no? Esa gran diversidad. Y mira tú hoy, ¿no? Hoy en Colombia sí encontramos una expresión musical muy diversa. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo creo que García Márquez, que era un hombre con una visión universal, yo tuve con él 3 veces, siempre lo escuché y me sorprendía. Uno acostumbrado a creer que los intelectuales son los que son capaces de generar razonamientos inteligentes. A veces estos se pierden en las palabras, pero los grandes artistas son capaces de leer el universo y expresarlo a través del arte, ¿no? ¿Por qué 100 años de soledad es una novela tan emblemática? Porque es una novela que expresa la identidad no de Macondo, la identidad profunda de un drama existencial, de un mundo en construcción que es latinoamericano. El personaje caudillista, que yo no lo llamaría caudillista, sino reactivo, de Aureliano, al cual
Petro se pretende asimilar, el modelo del caudillo nunca ha tenido vigencia en Colombia. En Colombia lo que sí ha habido son fracturas políticas y fracturas territoriales. Y esas fracturas territoriales nos han dado el mapa más atípico de América Latina y yo diría del mundo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven, pasa la cordillera la cordillera de los Andes, atraviesa la frontera con Ecuador y se divide en tres. Entonces tenemos tres sistemas montañosos extremadamente complejos, con un sistema de ríos complejos también. Tenemos unos sistemas montañosos periféricos, pero tenemos el Amazonas, la Orinoquía, y eso ha llevado a que uno podría ilustrar esa afirmación según la cual en Colombia hay más territorio que Estado. Pero a su vez, ¿dónde se ubicó el proceso de desarrollo económico del país? Desde el siglo XIX, pero eso tiene antecedentes. En el siglo XVI, cuando llegan los españoles, hay estudios que ponen evidencia que los españoles que venían aterrados por las pestes negras esas que se dieron en Europa, se ubican en las zonas de mayor altitud porque ahí había los menores riesgos de contraer enfermedades terribles, ¿no? Y hay que recordar los millones de muertos indígenas que no murieron por espadas ni por flechas, sino que murieron muchos por las enfermedades que trajeron los españoles. Pero las zonas de altura, pues eran zonas que permitieron asentar a las poblaciones. El otro era el acceso al agua, los cultivos. Pero curiosamente, digamos, Colombia empieza, hay que recordar que al momento de la independencia, la ciudad más importante de Colombia era Cartagena. Duplicaba en población a Bogotá, porque era el puerto de salida de la Nueva Granada. Los primeros periódicos, las primeras escuelas, conventos, se hizo en Cartagena. La historia esa de que el rey de España cuando llega y le dicen costó tanto las murallas de Cartagena y se asomó por la ventana y no las veo, de lo costoso que fue. Pero llega la independencia y curiosamente las zonas costeras empiezan a perder importancia porque ya la relación no era con la Cosmo, con España, y el mercado interior se empieza a estructurar al interior del país. Y hoy a qué hemos llegado, a que finalmente eso que decía García Márquez es, hay que darle más valor a la costa, a la región Caribe. En términos culturales, pues hoy parte de lo que es Colombia es gracias a lo que hay en el Caribe. Pero en términos económicos, cuando uno mira los niveles de desigualdad que hay, si tú analizas, haces un análisis de geoeconomía, ¿qué encuentras? Que las zonas de mayor desarrollo económico son zonas de proximidad a la línea costera. En una economía globalizada, hoy el 80% de la producción mundial industrial está a 80 kilómetros de la línea costera. Resulta que nosotros los desarrollos industriales, los desarrollos energéticos, los desarrollos en generación de capital humano se han concentrado mayoritariamente en el interior del país. Si miras América del Sur, te das cuenta que ciudades como Lima, Guayaquil, Caracas, te vas a Brasil, tienes a Sao Paulo, tienes a Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, igualmente en Chile, pues a 2 horas está Santiago de la línea costera, Bogotá está a ¿cuántos? A 16 horas de la línea costera. Entonces, hoy, digamos, este mensaje que da García Márquez y Héctor Rojas Erazo, en ese sentido era hay que escuchar al Caribe, en parte también él pensando también todo ese potencial, que son cosas. Yo cuando me vine a Bogotá a estudiar, a terminar el colegio, a mí me gustaba leer muchísimo, literatura y todo esto. Y cuando llego a Bogotá, a mí me sorprendió que yo tenía una idea de Bogotá distinta. Y lo que encontré en el colegio era, pues, compañeros muy formales, ¿no? Con esas formas muy bogotanas. Pero yo no tenía amigos con los que pudiera hablar de literatura, de música, nada de eso. No. En parte también porque las élites bogotanas, yo creo que
tal vez influidas por la cultura religiosa y por esos vínculos especiales que tenemos los colombianos con los españoles, y así lo reconocen los españoles, que dicen que el país más español de América Latina es Colombia. Y vean ustedes las similitudes que hay incluso en el desarrollo político entre España y Colombia. Las élites colombianas, yo creo que conservatizaron demasiado, y los que se volvieron republicanos también lo hicieron con el modelo español. Nunca tuvieron una identidad propia. En la costa, pues si tú ves a García Márquez, es una cosa sorprendente. Lo de García Márquez, de las cosas que más me ha impactado es ver el valor de lo que fue 100 años de soledad, ¿no? 100 años de soledad es la expresión literaria mejor lograda en la historia de la literatura de lo que es un modelo literario basado en una narrativa de oralidad primaria. ¿Qué es oralidad primaria? Es esto que estamos haciendo nosotros, estamos hablando. Esto convertido en escrito, pues tú tienes que hacer comas, puntuaciones, estructurar las frases, y no tiene el mismo poder. Cuando uno lee 100 años de soledad, uno siente que hay una voz que te habla. Por eso esa lectura de 100 años de soledad es tan fácil. De hecho, García Márquez llegó a hablar en algún momento que dice que él iba con la esposa y los hijos para una playa allá en México, y en algún momento él decía, él ya tenía el mapa de la historia, que es un mapa extremadamente complejo de 100 años de soledad. Todo lo que es la estructura, digamos, secuencial de una familia que incurre una y otra vez en los mismos errores, en las mismas escogencias, y que finalmente llega a un punto final que cierra con esa frase fantástica con que termina 100 años de soledad. Pero esa narrativa de García Márquez decía el tono con que iba a escribir él. Álvaro Muti en algún momento le regaló un libro de Pedro Páramo y le dijo, léelo. ¿Y por qué? Porque en Europa, todos estos escritores que estaban en Europa, pues habían asumido las formas narrativas y de escribir de los europeos, que son mucho más racionalistas, y el racionalismo, al momento de ser escrito, tiene unas formas diferentes. García Márquez logró hacer algo que es impresionante, porque esa novela, desde el primer momento de la primera palabra hasta la última, uno queda atrapado en esa narrativa. Y lo otro es, digamos, esa visión de él, porque al final es una visión universal que él la pone en evidencia desde una cosa muy particular, que era una aldea perdida en el Caribe colombiano que se llamaba Macondo. Pero si te das cuenta, ahí eso tiene tantos referentes, yo diría culturales, políticos, socioeconómicos, religiosos, tradicionales. Y a los europeos, ¿por qué les gustó tanto? Yo estuve cuando los 20 años de haber salido 100 años de soledad, hicieron en París, en el Museo Pompidou, un homenaje a García Márquez. 20 años de haber escrito 100 años de soledad. Y con unos amigos fuimos allá. Yo estaba en París en ese momento y yo escuchaba a García Márquez, digamos, exponiendo cómo había escrito 100 años de soledad. Y me preguntaba, porque unos años después conocí a un ilustre bogotano que conoció a García Márquez y decía, cuando lo conocimos nos parecía tan corroncho, ¿no? Le parecía que era... ¿ves? Y García Márquez, pues, él no tenía la pretensión que tuvo Borges de ser, mejor dicho, más inglés que los ingleses siendo argentino. O sea, cuando uno lee las obras de Borges, que era una cosa universal, no, lo que hizo fue que a partir de lo particular logró describir y con una narrativa prodigiosa, unas realidades que están nutridas de referentes europeos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el tema, la imagen esta del
que llevaba siempre los secretos, las escrituras, ese es el modelo europeo, ¿no? Europa, y ves que siempre había los italianos que llegaron allá, a Macondo. Melquiades, ¿no? Y todos estos protagonistas muestran que finalmente nosotros somos Occidente en otro lugar, ¿no? No somos Occidente, somos Occidente en otro lugar y tuvimos una trayectoria muy, muy diversa. En términos políticos, ¿por qué hace tanto énfasis García Márquez en el tema de estos caudillos y todo esto? Porque ese es un rasgo característico de América Latina. En Europa tú no ves, con la excepción de España y de Portugal, esta figura de los caudillos. Allá se construyó, pues después de la Revolución Francesa, que era un régimen monárquico, se construyó un régimen democrático representativo, primero un régimen de asamblea, después llegó el imperio con Napoleón, después hay una transición, llega Luis Napoleón Bonaparte y después un régimen parlamentario. Pero fueron incidentes y ahí lo que se discutía era más un modelo de autoridad que un modelo de personalización del poder como se dio en América Latina. Caso que no es el de Colombia, ¿no? Porque Colombia, como ya lo hemos dicho, Colombia ha tenido una tradición republicana muy fuerte. En cuanto al tema del Caribe, yo lo que creo es que hoy ese mensaje que nos dio García Márquez sigue teniendo plena validez. Si tú analizas hoy, ahora con la tensión que hubo con Estados Unidos, cuando uno mira la canasta de exportación de Colombia, da tristeza. Nosotros hoy día exportamos café, banano, que era lo que exportábamos hace 100 años. Exportamos cacao, flores, petróleo, carbón y algunas pequeñas exportaciones de bienes industriales. Y uno dice, bueno, ¿cómo haríamos nosotros para que Colombia pueda tener una trayectoria similar a países como Corea? Pues me dice, no, Corea está muy lejos. Costa Rica hoy día está conociendo un desarrollo importante porque empresas tecnológicas están llegando a Costa Rica. El año anterior, República Dominicana, que es una isla que tiene 48.000 kilómetros cuadrados, recibió 12 millones de turistas. 12 millones de turistas. Nosotros que tenemos los mejores ecosistemas del mundo, una diversidad geográfica, los pájaros más hermosos, la música. A Colombia, pues, el turismo, España el año pasado llegaron 100 millones de turistas, ¿no? Nosotros 5 millones. Nosotros... precisamente queríamos invitarte a ver como el último video para poder empezar a hablar de Trump. Porque pues hemos visto, o en los últimos días también, hemos visto cómo nuestro presidente ha tomado la vocería de todos los países a donde están llegando los migrantes que están expulsando de Estados Unidos. Entonces, si te parece, podemos verla, Sarita. No sé, ¿tú querías decir algo ahora? Sí, pero lo puedo decir después, pero hablar de Trump y de pronto hablar también de eso, quizás por eso te acordaste del último video, Sandra, hablar de las exportaciones, ¿no? De Colombia. Ok, yo sí tengo varias cosas que decir, pero las digo después. Listo, entonces veámoslo porque es que ya Álvaro se nos estaba adelantando al tema que vamos a tratar ahora. Dale, dale.